así como de la Facultad de Derecho Campus Mexicali, les damos la más cordial bienvenida a este evento académico de singular trascendencia, al que hemos denominado Primer Encuentro Internacional por el Día Mundial del Agua 2021. Nos honran con su presencia esta mañana maestros, trabajadores, egresados y estudiantes de la comunidad universitaria, profesores y estudiantes de diversas universidades del país, así como de integrantes de la sociedad en general. Para dar inicio a este magno evento, enmarcado dentro del Día Mundial del Agua, me permito presentar a las autoridades y personalidades que nos congratulan con su presencia de manera virtual. Preside esta ceremonia el doctor Muy buenos días, bienvenidos todos. Diciendo que nos honran con la asistencia esta mañana maestros, trabajadores, egresados y estudiantes de la comunidad universitaria, así como de integrantes de la sociedad en general. Para inicio a este magno evento, enmarcado dentro del Día Mundial del Agua, me permito presentar a las autoridades y personalidades que nos congratulan con su presencia de manera virtual. Preside esta ceremonia el doctor Daniel Octavio Valdés Delgadillo, rector de esta máxima casa de estudios. Buenos días, doctor. Muchas gracias, buenos días. Asimismo, me presento con todos ustedes, la maestra Nedith Canales Murillo, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. Mucho gusto. Se encuentra entre nosotros nuestro conferencista magistral, el doctor David Korefeld Federman, presidente del Consejo Internacional de Investigación del Agua de la Universidad de Tel Aviv, Israel. Buenos días. Asimismo, los organizadores del primer encuentro internacional por el Día Mundial del Agua 2021, la maestra Marina Gisela Hernández García, así como el doctor José Alejandro Cervantes Beltrán. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias. Bueno, pues y en seguimiento me permitiré dar el mensaje con la venia del doctor Daniel Octavio Valdés Delgadillo, rector de nuestra máxima casa de estudios. Les doy la más cordial bienvenida a la Facultad de Derecho Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California y a este evento, el primer encuentro internacional por el Día Mundial del Agua. Saludo nuevamente a las personalidades que nos acompañan, egresados, alumnos, maestros. Y pues para dar inicio a este primer encuentro me permitiré mencionar algunos antecedentes relativos e importantes que han dado pie a que nuestra facultad se sume a las acciones desarrolladas por la ONU para la celebración del Día Mundial del Agua, donde desde luego cada año tiene una temática diferente. En este año corresponde precisamente a valorar el agua. Y como parte de ello, la ONU lanzó la campaña digital #WaterToMe. Y el objetivo precisamente de la campaña a la que esta facultad se suma es conocer a través de nosotros como personas lo que significa el agua. ¿Qué importancia tiene el agua para el hogar, para la vida familiar, su sustento, sus prácticas culturales, su bienestar, su entorno local? Al registrar y celebrar todas las diferentes formas en las que el agua beneficia a nuestras vidas, podemos valorar el agua de manera adecuada y protegerla de manera efectiva. Cada vivencia de las personas de manera diferente, al ser plasmadas, pues nos hará de cierta manera valorar lo que representa el cuidado del agua para cada ser humano. Por ello, este año se propuso que la UABC, a través de la Facultad de Derecho, como parte de la celebración por el Día Mundial del Agua, realizara este ciclo de conferencias relativas al agua sobre los grandes retos nacionales e internacionales que representa la materia. Pero además que todos los integrantes de la comunidad universitaria nos sumáramos a la campaña digital de la ONU, publicando en redes sociales lo que significa el agua para nosotros, con los hashtags que acabo de mencionar, #WaterToMe, #World Water Day, #UABC y #Derecho del Agua. Así que pues los invito a todos ustedes, a toda la comunidad universitaria, a plasmar sus historias y pensamientos con estos hashtags
Y pues sin más preámbulo, yo voy a ceder el uso de la voz a nuestro rector, Daniel Octavio Valdés Delgadillo, a efecto de que nos dirija unas palabras que inauguren nuestro magno evento. Muchas gracias, maestra. Muy buenos días. Saludo con mucho gusto al doctor David Korenfeld Federman, presidente del Consejo Internacional de Investigación del Agua de la Universidad de Tel Aviv, Israel. También saludo a la maestra Anedith Canales Murillo, directora de la Facultad de Derecho Mexicali. Extiendo un afectuoso saludo a la maestra Marina Gisela Hernández García y al doctor José Alejandro Cervantes Beltrán, responsables de la organización de este encuentro internacional, así como a los distinguidos conferencistas. Doy la más cordial bienvenida a todos los miembros de la comunidad universitaria, directivos, estudiantes, docentes, funcionarios federales, estatales y municipales, en autoridades en materia en recursos hídricos. El acceso al agua se ha erigido como uno de los derechos humanos indispensables para el desarrollo de los seres humanos, ya que se trata de un sine qua non para la realización de otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, a un medio ambiente sano, a la salud, a la alimentación, por citar algunos. No obstante, el acceso al agua tiene una relación estrecha con factores de pobreza y marginación. Quienes se encuentran en estas condiciones son los que en mayor medida viven las consecuencias de la falta de acceso a este recurso vital. Por ello, desde el seno de las Naciones Unidas, se ha trabajado a través de diversos esfuerzos para tratar de articular las acciones pertinentes desde el ámbito internacional, a fin de que los estados incorporen el reconocimiento formal de este derecho humano al agua. Esto con el objetivo de reafirmar que las medidas hídricas y de saneamiento son clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. La reivindicación y exigencia de los derechos debe tener como eje articulador, origen y fin, a la dignidad humana. Por ello, la institución de este día se remonta a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, en la que se propuso declarar una fecha dedicada a este asunto. Es así que la Asamblea General de la ONU decidió designar el 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial del Agua. Esta universidad es consciente de que los retos a nivel nacional y local son grandes en esta materia, y al ser concebida como la fuente de conocimiento del más alto nivel en la entidad, bajo el mandato de impartir educación superior, realizar investigación científica tendiente a resolver los problemas que aquejan a la entidad y al país, se encuentra comprometida con la importancia de destacar y fortalecer de manera integral y transversal una cultura jurídica ambiental, fortaleciendo las dimensiones internacionales de las funciones universitarias. Con este tipo de actividades, las cuales darán un renovado impulso a las funciones universitarias en materia ambiental, al cumplir con varios de los objetivos de la Agenda 2030. Sin mayor preámbulo, me permito dar este encuentro por inaugurado, deseándoles a todos que sea del mayor provecho. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por sus palabras, señor rector, y por dar por inaugurado este magno evento. Una disculpa por la cuestión técnica. Retomamos el orden del programa. A continuación, invitamos a las autoridades, maestros y alumnos que nos acompañen a los diversos eventos que conforman el primer encuentro internacional por el Día Mundial del Agua 2021, así como a la conferencia magistral La crisis del agua, por parte del doctor David Korenfeld. Para ello, me permito compartir una breve semblanza de nuestro conferencista magistral. David Korenfeld es doctor en Ciencia y Tecnología del Agua por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Es doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. La Universidad de Tel Aviv en Israel lo distinguió con el grado de doctor honoris causa por sus significativas contribuciones internacionales en el tema del agua. Tiene estudios postdoctorales en la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos de América, donde publicó su quinto libro en materia de agua titulado ¿Cómo evitar la crisis del agua? Tiene una amplia trayectoria como funcionario público en el ámbito municipal, estatal y federal, también como académico, y es reconocido como uno de los expertos en agua más importantes a nivel nacional e internacional. Ha presidido la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, la Asociación de Agua y Saneamiento del Consejo Mundial de las Américas
así como fue electo gobernador del Consejo Mundial del Agua en 2 periodos consecutivos en la sala de académicos, y tuvo el cargo de presidente del Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, cuerpo que representa el más alto órgano intergubernamental sobre el agua de Organización de las Naciones Unidas. En 2015 propuso y logró la creación del panel de alto nivel del agua de la ONU con el apoyo del Banco Mundial, en el cual participó como asesor principal. Debido a su trabajo en favor de los recursos hídricos, ha sido galardonado con múltiples premios, entre los que destacan Premio a la Excelencia en la Gestión de Recursos Hídricos, otorgado por la International Water Resources Association, el Premio IWA Fellow, otorgado por la International Water Association, su nombramiento como embajador del agua y el Premio George Warren Fuller por la American Water Works Association. Es integrante distinguido de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, miembro honorario de la Asociación de Arquitectos e Ingenieros de México, de la International Water Association, la American Water Works Association. También participó como miembro del panel de alto nivel de expertos y líderes de agua y desastres relacionados con el agua, y miembro del Consejo del Centro Internacional para la Gestión de los Desastres y Riesgos Relacionados con el Agua de Japón. Y desde febrero de 2019 es el presidente del Consejo Internacional de Investigación del Agua de la Universidad de Tel Aviv en Israel. Así, entonces, doctor David Korenfeld, le cedo el uso de la voz y estamos atentos a su conferencia magistral. Muchas gracias. Gracias y muy buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en este evento que no solo se hace por el marco del Día Mundial del Agua, sino por la gran preocupación que tenemos los 365 días del año en una región como es Baja California, en una región que tiene condiciones muy especiales, que el agua es un factor importante en el desarrollo de esta región, como lo es en muchas partes del mundo. Agradezco la invitación y sin más preámbulo voy a tratar de hacer una plática muy interactiva con muchos datos duros, pero lo más importante, que podamos sentirnos que estamos en la realidad para efecto de concientizarnos y poder, después de esta plática, pasar a ser agentes activos en el cuidado y no solo en el cuidado, sino en todas y cada una de las tareas que requiere el agua, no solamente en el tema de obra pública, en el tema académico, sino en el tema legal. Muchos de aquí, estudiantes y egresados de la Facultad de Derecho, pueden sintetizar muy bien lo que se requiere en los próximos años en México y en el mundo en el agua, en el marco legal. Ponemos la presentación, por favor. Bueno, mientras estamos en esta plática, les quiero decir que en este segundo, 1 de cada 3 personas en todo el planeta vive sin agua potable. Imagínense lo que significa eso para el polo de desarrollo en muchos rincones del mundo. Según un trabajo también de Naciones Unidas, establece que si se construyeran sistemas de agua y saneamiento muy precarios, muy artesanales, podríamos salvar la vida de más de 350,000 bebés que nacen en cada año y mueren por no tener acceso a agua potable y a drenaje y alcantarillado. Otro tema relacionado con el agua que vamos a tocar mucho durante esta plática es el clima extremo, llámese sequía, llámese inundación. Ha generado el 90% de los desastres mayores en la última década. Quiere decir que contra
estos desastres no se puede comparar otro desastre como son temblores, como son otros fenómenos también de carácter natural, pero los que tienen que ver con el clima extremo han generado el 90% de los desastres mayores. Y les voy a dar un número muy contundente. Estamos en el año 2021. Seguramente seguiremos festejando el Día Mundial del Agua por muchos años más. Pero en 19 años, para 2040, según los últimos análisis, vamos a requerir una demanda extra de toda el agua que se requiere en el planeta en un 50%. Y si hoy tenemos deficiencia, la gran pregunta es, ¿de dónde vamos a hacer llegar ese 50% más de agua que requiere todo el planeta? Y lo vamos a extrapolar a su colonia, a su municipio, a su estado, a su país y luego al mundo. Antes de empezar, decidí empezar con un número y con una aseveración muy profunda durante este año tan único que ha vivido el planeta. El COVID se ha vuelto el principal tema, la principal preocupación, el principal ejercicio de rendición de cuentas, el principal ejercicio de buscar soluciones. Y la primera recomendación que existe para evitar que el COVID se pueda esparcer tiene que ver con el agua. Y tiene que ver con algo que parece muy sencillo para nosotros, pero para otros no lo es. El lavarse las manos con agua y con jabón como una de las principales posibilidades de poder evitar el COVID. Según cifras de Naciones Unidas, de los más de 7.300 millones de habitantes que tiene el planeta, hoy, en este segundo, 3.000 millones de personas no pueden lavarse las manos con agua y con jabón de una forma adecuada por no contar con el líquido vital en el lugar donde habitan, en el lugar donde trabajan y en el lugar donde están en este momento. Quiere decir que es un número muy alto, es un número que nos debe hacer reflexionar y nos debe de dar la oportunidad de enmarcar los pasos a seguir en estos temas de poder buscar mecanismos de salud pública que en un futuro puedan evitar el esparcimiento de este tipo de enfermedades. Antes de empezar la exposición, quiero comentarles que, como ustedes saben, cada año en Suiza, en Davos, se reúnen los expertos de muchas áreas. Y además de discutir de cuestiones económicas, emiten un documento que se llama Global Risk Report, que quiere decir cuáles son los riesgos globales que le preocupan al mundo. ¿En qué está preocupado el mundo? En la economía, en el medio ambiente, en las armas, en el tema de cómo el mundo puede ser más sustentable, en cómo generar más empleo, en cómo evitar el generar más pobreza en los países, el cómo romper la brecha, el cómo atacar las enfermedades que se están esparciendo de una gran manera. Y me permití decirles que checando los reportes de riesgo desde el 2012 a la fecha, la crisis del agua empezó a tener un papel fundamental. En el 2012 ocupábamos el segundo lugar de la preocupación mundial, la crisis del agua. En el 2013 el segundo lugar. En el 2014 salimos de los 5 temas más importantes. En el 2015 alcanzamos el primer lugar. Era un día muy especial del agua, un día mundial muy especial del agua, el 22 de marzo del 2015, porque el mundo se había preocupado que la crisis del agua era la principal preocupación mundial de todos los estudiosos. Para 2016 bajamos a tercer lugar, para el 17 también a tercer lugar, para 2018 pasamos para el quinto lugar, 2019 a cuarto lugar, 2020 para el quinto lugar, y el 2021 por razones normales salimos de los primeros 5 lugares, porque ustedes saben que la principal preocupación
de riesgo en este planeta en este momento es las enfermedades infecciosas y la segunda es la crisis de sustento. Cómo todo este fenómeno de paralización mundial ha hecho que el sustento no llegue a las familias. Pero las enfermedades infecciosas, como les dije hace algún momento, tienen vinculación directa con el agua. Quiere decir que la principal posibilidad de tratamiento, antes de hablar del tema médico, de cómo se cura, de cómo se trata, de todo el tema de las vacunas, el agua es el ingrediente principal, otra vez indirectamente, en la mayor preocupación de este año 2022. Bueno, vamos a empezar. La siguiente, por favor. La crisis del agua. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Existe una gran diversidad de opiniones respecto a la crisis del agua. ¿Qué es? ¿Cómo ocurre? ¿Dónde está ocurriendo? ¿Por qué sucede? Algunos científicos afirman que está ocurriendo, otros que no. Algunos dicen que es global, otros que nunca va a suceder. Otro grupo se refiere a ella como un evento casi apocalíptico, mientras hay quienes dicen que no traerá mayores consecuencias. Lo cierto es que en esta divergencia no existe una base sólida respecto a este concepto de crisis. Y también pasa en las otras materias, siempre decimos que estamos en crisis de algo, pero no tenemos los suficientes elementos. Y después de esta plática al final, mi posibilidad es juntos encontrar si estamos en crisis de agua o no. La siguiente, por favor. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué es lo que está pasando realmente en el planeta? Y aquí viene algo que es muy importante para ustedes. Todo el mundo, si nos preguntáramos cuánta agua utilizamos, posiblemente nos quedamos con la idea que es el agua que consumimos para nuestra propia existencia, es el agua que utilizamos para lavarnos las manos, es el agua que utilizamos para bañarnos, es el agua que utilizamos para hacer nuestras necesidades fisiológicas. Pero no, ahí no queda. Existe un gran y alto consumo en el planeta en la elaboración de productos y servicios. Y para explicarlo, vamos a entrar a un concepto que seguramente ustedes conocen, que es la huella hídrica. Es la cantidad de agua que necesita una persona para desarrollar sus actividades diarias y tiene dos componentes. El consumo directo, que es la cantidad física que se utiliza del vital líquido, y el consumo indirecto, que es la cantidad de agua que utilizo para producir los bienes y servicios que se consumen. Si pueden ver ahí, dirán unos zapatos de piel, 8,000 litros. Si los zapatos de piel los vamos a usar 2 años, 3 años, 1 año, dividan esos 8,000 litros del proceso en su consumo y verán que esos zapatos les aportan una cantidad de utilización indirecta que tiene que ser contabilizada en el planeta para generar bienes y servicios, y es la cantidad de demanda que se requiere para otro uso. El uso industrial, el uso agrícola, el uso pecuario, el uso acuícola, o el uso para el consumo, o el uso que se tiene para los servicios. Pero también una persona promedio consume 240 litros habitante diario, y es un consumo relativamente alto, porque lo mínimo que se requiere es una cantidad mucho menor que ha sido establecida por Naciones Unidas. Pero el agua virtual, que es esa agua que no vemos, es el agua que se intercambia entre cuenca y cuenca a través del comercio de bienes y servicios. Si yo produzco en una cuenca algún consumible, alguna fruta o legumbre, y esa tonelada de manzana se vende en otra cuenca, indirectamente estoy importando la cantidad de agua que se requirió para producirla a la otra cuenca. Y todo esto junto es la cantidad de agua total que requiere el planeta, y esta es la cantidad de agua que vamos a utilizar y que vamos a requerir en una cantidad de 50% más para el año 2040.
Fíjense, un vaso pequeño de jugo de naranja que se pueden llegar a tomar representaría menos de 200 mililitros, representaría 170 litros de agua. Y ahí pueden ver muchos casos que son muy interesantes. Se puede sacar la huella de cada uno de los productos que están en este planeta. Es muy interesante que lo vean el que tiene alguna duda. La siguiente, por favor. Por otra parte, existen tres grandes realidades en el agua. Todos lo sabemos, por sí mismo representa la gran importancia del agua, es nuestra fuente de vida. El agua hace posible todas las actividades sociales y económicas. Sin ellas no se puede producir ningún bien o servicio. Es un recurso escaso y limitado, ya que solo el 0.34 de toda el agua que existe en el planeta puede ser aprovechada por la humanidad. 0.34. Y les voy a explicar por qué. De toda el agua que existe en el planeta, y visualicen los mares, visualicen los polos, para que vean de los ríos, lagunas. El 97.5 aproximado de toda el agua que hay en este planeta es agua salada. Y tan solo el 2,5% es agua dulce. Pero la mayor parte de ella se encuentra congelada en los polos. Eso significa que menos del 1% del agua del planeta es lo que tenemos para satisfacer las demandas actuales de más de 7.300 millones de personas, de los cuales 1.500 millones de ellas se abastecen de agua subterránea y el resto del agua superficial. El agua superficial es la que tomamos de los ríos, de las lagunas, y ahora con mecanismos modernos a través de procesos de desalinización podemos utilizar el agua del mar y poderla meter a un proceso importante para efecto de utilizarla. El tema es que exclusivamente tendríamos la posibilidad de hacerlo en lugares que tuviéramos cercanía a un mar para efecto de tomarla, porque al final del día el costo más importante de esa agua va a seguir siendo la conducción para que llegue al hogar de muchas personas que la requieren. El uso doméstico solo representa el 8% de toda el agua disponible. Mientras escuchen esto, el 70% de toda el agua que utilizamos es para generar alimentos. Y en países que no tienen tan tecnificado, podemos llegar hasta 80-85% en el tema de utilización de agua para producir alimentos. La que sigue, por favor. Los retos hídricos en este mundo, la que sigue. La que sigue. La que sigue. Okay. Los retos hídricos en el mundo son totalmente distintos. Cada región del país tiene una prioridad con su agua. Enfrentamos retos hídricos en el mundo como la garantía del derecho humano al acceso al agua, un tema jurídico muy interesante, la escasez, la vulnerabilidad a fenómenos hidrometeorológicos, una gestión insostenible, la insuficiencia para seguridad alimentaria. Sin embargo, cada región del planeta, de acuerdo a sus propias condiciones, tiene sus propios retos, tal y como podemos verla en la imagen. Y si vemos al interior de las regiones, cada país va a ser distinto. Y si analizamos adentro de cada país, cada cuenca es diferente. Por ello, los análisis de la crisis del agua deben de hacerse para cada cuenca en lo específico. Por ejemplo, vamos a tomar una región del mundo, la región de África. La región de África tiene que incrementar el riego, tiene que incrementar coberturas, tiene que producir energía, tiene que mitigar riesgos de sequía. La región de Europa está preocupada por la seguridad alimentaria, la producción de energía, y cada región tiene sus propias necesidades. Y así hay que visualizar y poder buscar la resolución del tema. La que sigue, por favor. Este es un tema muy interesante. De acuerdo a los estudios de Naciones Unidas, el mundo enfrenta bancarrota de agua debido a la urbanización, la actividad económica no sustentable y el calentamiento de las aguas oceánicas. Esa es nuestra realidad. Esta bancarrota fue determinada hace algunos años,
y es muy sencilla de determinar, es cuánta agua tenemos en el planeta, contra cuánta agua podemos entregar y cuánta tenemos que usar. Ojo, a nivel global tenemos bancarrota, tenemos regiones del mundo que no son deficitarias, por eso cada cuenca hidrológica debe de buscar un mecanismo de autolegislación, de autodeterminación y de posibilidad de encontrar mecanismos que le generen la posibilidad de mantenerla en números positivos. El tema es qué hacer en lugares y en países donde por la gran necesidad de prestar servicios de agua potable requerimos transportar agua de una cuenca a otra. Esa es otra gran pregunta. Es una pregunta sustentable, es una pregunta legal, es una pregunta de justicia. Hay regiones que tienen mayores condiciones de posibilidad de afrontar estos problemas que otras. La que sigue. Quiero que vean esta fotografía muy rápido, porque a simple vista no ven nada. Es la misma fotografía en California, Estados Unidos, en la colindancia con Nevada, como de un año a otro la temporada de nieve dejó más o menos nieve. Y muchos se han de estar volteando a ver esto que tiene que ver. Esta región depende básicamente de tener grandes y buenas temporadas de nevada en el momento que le toca el frío y la nieve. ¿Por qué? Porque después de esa nieve se convierte en el agua que recorre y llena los depósitos presas para efecto de utilizarse de una forma razonable. Vean cómo el clima extremo nos pone a prueba de un año a otro en una misma región del mundo. Y si se fijan la siguiente, este es un caso en México de una región, la que sigue por favor. Ahí está la misma presa, con y sin agua, con y sin escurrimientos, con una buena temporada o una mala temporada de nieve. Aquí es temporada de lluvia en muchos lugares, pero esa es una gran prueba que nos pone el clima cada año. La que sigue. Creo que nos saltamos algunos. A ver, ¿podemos regresar? Quiero enseñarles algunas que nos saltamos. La que sigue, para adelante. La que sigue. No. Se saltó. Está bien. Esto es una gráfica de lo que tiene que ver con el tema de los monitores de sequía de la parte de California, como California, derivado de esta plática que de esa gráfica que yo les enseñé, vean los niveles de sequía que tuvo en una temporada importante. La que sigue, por favor. Esos son cuerpos de agua, otra vez llenos y vacíos. La que sigue. Ok. Faltaron algunas fotos ahí, pero está bien. Vean básicamente cómo se ve en esa gráfica la gran dependencia que tenemos del agua de lluvia en nuestro país. Nuestra ubicación compleja nos pone en un paradigma de cada año, que es la gran necesidad de que dentro de la temporada ciclónica, que para el Pacífico y para el Atlántico empieza en diferente mes, tengamos la gran necesidad, por un lado, de que nos llueva, que nos rellene nuestros cuerpos de agua, y la segunda, que no generen daños a la población, que no se pierdan vidas y que no dañe la infraestructura, que pueda ser un gran costo irreparable en su daño. Y es una gran dilema de los dos lados en una misma temporada,
cuando empieza la temporada de lluvias. Para el caso de Baja California, tanto para la parte sur como para la parte de Baja California, existe una creencia que cualquier fenómeno ciclónico en un paralelo que está casi más arriba de la mitad de la península, por la velocidad de los vientos, hace que ningún fenómeno ciclónico se pueda meter de forma directa más allá de ese paralelo. Y por el Cortés, pues hemos tenido la oportunidad de que se metan algunos fenómenos que han vivido en tierra, pero difícilmente pueden llegar a vivir de tal manera en tierra. Lo que le preocupa a la región donde ustedes viven se llaman los frentes fríos, que muchas veces tienen condiciones ciclónicas iguales, traen grandes lluvias y a veces generan grandes destrozos a la infraestructura porque traen viento también. La que sigue, por favor. Miren, esta es una muy importante foto de cuando estuvieron dos ciclones juntos encima de nuestro territorio nacional, cómo nos pueden generar una gran cantidad de lluvia y cómo pueden generar destrozos en muchas entidades federativas. Eso es una nube derivada de dos fenómenos simultáneamente, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, que tuvieron injerencia en el territorio nacional. La que sigue. La que sigue, esto es una deforestación. La que sigue, por favor. Vean esta. Esta es una... A lo mejor lo han sentido algunos días con calor en la región. Es una foto que la gente no pudo dormir en su casa y se tuvo que salir a la calle en Medio Oriente por tantos calores para poder respirar. La gente dormía en la calle por fenómenos de clima extremo. El siguiente. Eso fue la India. Fíjense ese mapa de la India. Entre más rosa, genera que el calor es mucho más fuerte. Y tuvieron una de las temporadas donde alcanzaron más de 50 grados de clima, y sin brisa y sin posibilidad, hacía casi imposible el respirar, y en muchas regiones tuvieron que salir de los lugares cerrados a horarios que donde no estuviera el sol, porque no, si no, imagínense también. La que sigue. Una carretera en Medio Oriente que de tanto calor se despintó y el propio, no solo se despintó, el propio asfalto se derritió y se la fue comiendo. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, los incendios forestales también es un tema fundamental. Requieren una gran cantidad de agua. Requieren, además de una gran cantidad de agua, pues ponen en riesgo mucha vegetación, que son fábricas de agua, y ponen en riesgo también mucha producción de alimentos, y hace que volvamos a utilizar doble ración de agua para generar la cantidad de alimentos que se requieren. La que sigue, por favor. Esta gráfica es la famosa ola de calor que hubo en Europa hace aproximadamente 5 años, que hubo calor y sequía tremenda como nunca en el territorio europeo. Lo que les quiero enseñar es que no es en un solo lugar, el clima va compensando, y a veces compensa en una o más regiones. Seguimos, por favor. Bueno, eso es África también, como inundaciones en África cuando no se veían. Seguimos. También
inundaciones de gran en África, y también vean cómo se modificó el propio calado de los mares para navegar por un tema también climático que hace a veces imposible que se puedan utilizar mecanismos de cómo ir de un lugar a otro. Anteriormente el calado en ese lugar para llegar era mucho más alto y ahora se ha modificado por el tema del clima extremo. El siguiente, por favor. Inundaciones más en África que no se daban, en regiones desérticas. Seguimos. Eso fue el tifón Haiyan. El tifón es la nomenclatura ciclónica para el Medio Oriente. Básicamente tiene las mismas condiciones climáticas que un huracán. Depende su nivel, como también es el huracán, los niveles de 1 a 5. Tiene que ver con la velocidad del viento, con la cantidad de agua, y se monitorea de la misma manera. Haiyan afectó a 11 millones de personas en Asia y regiones del Pacífico, donde pasó específicamente por una región de archipiélago de islas que era imposible que la gente tuviera mecanismos de protección mucho más sólidos para defenderse de un monstruo como este climático, que ahorita les explicaré más adelante. Seguimos, por favor. Miren, ese es el ojo del huracán, del tifón Haiyan. Y ahorita les platicaré de un poco de los tamaños. Ok. La que sigue. Para el año 2025, 2/3 partes de la población mundial vivirán en crisis del agua. Aparte que en 2040 necesitaremos más del 50%. Si continuamos utilizando el modelo de gestión actual, en menos de 10 años, el 75% de la población mundial vivirá en una cuenca con alguna crisis en agua. De este tamaño es nuestro desafío. Pero ¿cómo es posible que en 2010 la crisis no figuraba entre los riesgos más potenciales con mayor impacto? Y como les dije, en el Global Risk en 2015 ya estábamos en primer lugar. ¿Cómo es posible que en 5 años? Pues es muy posible porque no dábamos por hecho muchas cosas con el líquido vital, que no hemos empezado a detenernos y a poner las cosas en su magnitud hasta hace muy pocos años. ¿Por qué 2 razones se potencializó el problema? 1, al gran estudio que hay en cambio climático, y 2, a las pocas acciones concretas que ha habido para la debida atención del cambio climático. Los esfuerzos internacionales son muy interesantes, se reúnen cada año en una convención anual, pero todavía los resultados no son suficientes. Estamos muy poco preparados para enfrentar una crisis del agua. Incluso se prevé que los riesgos asociados a la crisis del agua crezcan en 40% en los próximos años. Todo esto se traduce en afectaciones directas a la infraestructura urbana, a la de servicios, especialmente para la parte hidráulica. Los primeros en enfrentar consecuencias del cambio climático van a ser los organismos de servicio de agua potable y saneamiento y los grandes usuarios de riego. Ambos van a tener que enfrentar inundaciones y sequías recurrentes que ocasionan grandes problemas, pero además que no estaban listos para enfrentar. La que sigue, por favor. Miren, esta es una lámina muy interesante porque a veces no entendemos dónde geográficamente se ubica México. Y México se ubica en una ubicación de verdad muy compleja. ¿Por qué? Porque está justo en la franja de los desiertos del mundo, lo que favorece la presencia de sequías. Y por otra parte se ubica en una zona donde se combina la temperatura cálida de mar, los vientos y las bajas presiones, provocando la formación de ciclones tropicales
que llegan a territorio nacional por ambos océanos. Entiéndase ciclón tropical, y se los voy a decir muy rápido sin entrar mucho detalle. Tenemos la depresión tropical, la tormenta tropical y luego los huracanes en sus categorías que van avanzando de 1 a 5 de acuerdo a cómo se van potencializando sus vientos. Además tenemos presencia de frentes fríos que llegan del norte, que eso para ustedes que viven en la región de Baja California es un tema recurrente y es un tema que a veces pone en peligro la infraestructura. Y somos un país que depende en gran medida del agua que llueve. Como se los dije antes, el factor positivo del día genera que el 75% del agua que usamos para todos los usos sea el agua que requerimos que nos llueva en la temporada de lluvia, y por eso, por el otro lado, nos genera una gran situación de riesgo estos fenómenos. Échense un vistazo en la fuente principal de abastecimiento del Valle de México, en qué condiciones está en este momento, en qué condiciones de sequía y en qué condiciones de poder afrontar los próximos años con presas muy vacías, que no de presentarse una temporada importante de lluvia, vamos a tener problemas de abastecimiento en los próximos meses importante en esta región del país. La que sigue. Y tenemos también los riesgos hidrometeorológicos y del cambio climático. La mayor afectación del cambio climático está ocurriendo en el ciclo hidrológico. Les voy a explicar muy rápido el ciclo hidrológico. Esto se debe al calentamiento global, acelera un proceso de clima denominado Zelda-Hadley, que a continuación se los voy a explicar brevemente. El calor y la radiación solar se concentran mayor en la región tropical, variando entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio, en función de la inclinación del globo terráqueo. Esta zona, que es más cálida del planeta, existe una mayor concentración de humedad en el aire. Este aire caliente y húmedo tiende a subir. Toda esa humedad se concentra en las nubosidades y a medida que se asciende la atmósfera, se enfrían formando precipitaciones. El aire baja en zonas con aire muy seco. Sin embargo, con el cambio climático se evapora más agua y el aire se vuelve más caliente. Al existir mayor cantidad de agua en la atmósfera, la concentración nubosa en la celda Hadley se vuelve mayor y al ser más caliente asciende con mayor velocidad acelerado todo el proceso. Es así que el cambio climático modifica la circulación tradicional del aire húmedo y seco y la cantidad de agua de la atmósfera y con eso la intensidad, volumen y ubicación. Esto quiere decir que este es un estudio que nos ha permitido determinar que en ciertas partes de este cinturón de calor las condiciones de vulnerabilidad climática son mayores, y lo que traté de hacer es explicarles cómo funcionan para efecto de que puedan determinar por qué hemos visto más calores, más inundaciones y hemos tendido a irnos a los polos sin estar por la media. La que sigue, por favor. Para muchos el cambio climático nos ha alcanzado, sus efectos se viven diariamente en todo el mundo y el recurso del agua es el que más genera afectación. En resumen, el ciclo hidrológico modifica los escurrimientos superficiales y subterráneos, la calidad de agua y la disponibilidad vital del líquido, provocando que en épocas del año ya no se encuentren definidas y los fenómenos atípicos sean cada vez más comunes, extremos e impredecibles. Hoy somos más vulnerables a las inundaciones y a las sequías y los riesgos se incrementaban de día con día. Si ustedes tienen oportunidad de platicar con la gente mayor, que conocen muy bien el clima y más los que se dedican al campo, había fechas muy establecidas, cuándo empezaba a llover, cuándo terminaba. Había una famosa creencia del cordón de San Francisco, que ahí cerraba la época de lluvia. Pero ahora esta palabra atípica se ha vuelto una de las principales utilizadas en el vocabulario climático. Llueve fuera de temporada, neva fuera de temporada, hace un clima extremo fuera de temporada, y eso evita llevar una contabilidad
importante de cómo y cuánto agua vamos a tener para los diferentes usos en cada rincón del país y hace más difícil la gestión del agua. La que sigue, por favor. Este es un tema, vean nuestro territorio nacional, qué dicha de estar entre dos océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Pero esto nos hace que estamos cerca de zonas de formación ciclónica. Y les quiero decir que de 1970 a la fecha han ocurrido más de 1,400 ciclones. Más de 1,400 ciclones y más de 240 han impactado en territorio nacional. Lo que significa de que uno de cada 6 toca. Miren, ahí están viendo un poco cómo nuestro territorio tiene entrada directa de los dos océanos. Y también han venido nuevos componentes a este tema climático, que uno que ustedes conocen es el famoso fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña. Y el fenómeno del Niño nació en la zona de Perú y Chile, que la descubrieron unos pescadores en la calidad que el agua se ponía más cálida en la época de Navidad, por eso el Niño. Su principal efecto era invertir e intensificar el comportamiento usual de las precipitaciones, lo que significa, por ejemplo, que marzo, que es un mes normal, un mes seco, hace 3 años en una parte se convirtió en el más lluvioso que se tenga registro, mientras que julio y agosto, que son normalmente lluviosos, fueron meses muy secos. Entonces invierte un poco y también hace que la actividad ciclónica se incremente en un promedio de 40% del regular en la época ciclónica. La que sigue, por favor. Y esos son los fenómenos que hace el Niño. La que sigue. Quiero que le presten atención a esta gráfica. Parece un dibujo, pero no es un dibujo. Son puestas todas las trayectorias de los últimos años que han nacido en el Pacífico y en el Atlántico, que han tenido interacción con el territorio nacional. A lo mejor no ven que se ve tan adentro del territorio nacional, pero lo que estamos haciendo es dónde nace y dónde entra. Y quiero comentarles que cada año tenemos más de 23 ciclones tropicales. Cada año tenemos ciclones tropicales más fuertes que se intensifican en el mar. Y también tenemos un ingrediente muy importante. El alimento de estos ciclones es la temperatura del agua de mar. Y si han tenido oportunidad de tocar el agua del Océano Pacífico en cualquiera de sus partes, han visto cómo en los últimos años se ha incrementado de tal manera, y entre más caliente se vuelve más peligroso el ciclón tropical, porque tiene más posibilidad de alimentarse, fortalecerse, y a la hora de internarse al territorio nacional, tener una gran potencialidad de hacer daño. Pero por el otro lado, tenemos una gran dependencia porque requerimos esa agua para todas nuestras actividades. Gran dilema tenemos. La que sigue. Miren, esta foto es de un huracán categoría 2. Categoría 2 no es lo más fuerte que se puede, pero para que entiendan que es un categoría, que este es un ciclón tropical, es un remolino gigantesco que genera vientos de 300 kilómetros por hora, que puede voltear lo que quieran, genera un gran oleaje de gran magnitud, también cuando se mete el mar genera un gran problema, y vean el tamaño, porque pareciera muy sin entender lo grande que es esto. El ojo de huracán, la parte central, puede medir entre 24 y 40 kilómetros. Imagínense lo que es eso en su distancia diaria para ir a un lugar. Y el diámetro de nubes, las nubes que cubren una región, pueden ir entre 500 y 900 kilómetros. Es importante que tengamos claro, porque también es una falsa creencia,
que impacte o no al territorio nacional o a cualquier parte un fenómeno ciclónico, sus efectos pueden generar grandes daños a grandes distancias, inclusive independientemente de su categoría. Y por el otro lado, no debemos de olvidar que somos un país que depende en gran medida de esto por estar en la franja de los desiertos. Esto significa que los fenómenos representan un fenómeno positivo, aportan 2/3 partes del agua, pero también generan un gran problema de otra índole y a veces más importante. La que sigue, por favor. Miren, este fue el huracán Odile en una vista de 3D y quiero que entiendan qué es esto. Tuvo el huracán de suelo a cielo 12 kilómetros de altura. Quiere decir que de suelo cubrió 12 kilómetros. Tuvo bandas nubosas, quiere decir nubes, de 600 kilómetros. Lo que lo permitió vivir en tierra, que es muy raro, más de 40 horas, quiere decir después de que ingresó. Si podemos hacer esta simulación calculando el agua que traía aproximadamente 65,000 millones de metros cúbicos. Que se hubiera precipitado, llovido en todo en la parte del huracán, se hubiera inundado con 1 metro todo el territorio de Baja California Sur. Y Odile también es una gran oportunidad de decirles que los fenómenos ciclónicos son muy errantes. Y por eso hay que estarlos monitoreando en tiempo real, porque se puede mover su trayectoria en pocas horas y cambiar su destino hacia dónde va a ingresar. La que sigue, por favor. Miren, ahí es 2 fenómenos simultáneos, uno por el Atlántico y uno por el Pacífico, que fueron Ingrid y Manuel en 2013 y que generaron grandes daños, principalmente en la zona de Guerrero, en la principal zona de colindancia con Tamaulipas y Veracruz, y que el huracán Manuel e Ingrid casi generó más problemas durante su parte que estuvo alterna a territorio nacional que cuando ingresó a territorio nacional. Y esto es muy fácil de repetirse porque los fenómenos ciclónicos, hacer vientos, tienen una gran posibilidad de juntarse porque un fenómeno es más fuerte que otro y lo hace que se vuelva un fenómeno totalmente más grande y que pone en más peligro a la ciudadanía. La que sigue, por favor. Miren, fenómenos extraordinarios. Tormenta, granizos con 50% de espesor. Vean el tamaño de las bolas de granizo que con cualquier superficie eran mayor o similar a una pelota de tenis. Y fueron derivados de un frente frío. Paralizaron una carretera que no estaba lista, de gran circulación como la México-Toluca, como la Jalapa-Veracruz, y que fueron fuera de una temporada donde existen la posibilidad de que se presentaran. Y esto nos pone a ver que estamos en potencialidad de que el clima extremo afecte fuera de temporada. La que sigue. Bueno, es un tema muy importante también para ustedes. Como ustedes saben, existe un monitor o un semáforo de la sequía. La sequía más fuerte que hemos tenido en los últimos años fue en el periodo 2011-2012. Fue seguida de la de 2006. La de 2006 afectó al 70% del territorio y el 15% fue extrema. Si se fijan los niveles, anormalmente seco es la más baja, luego moderada, severa, extrema y excepcional.
Y en 2011, la más fuerte que hemos tenido, el 92% del territorio fue afectado y el 47% con sequía extrema, lo que significó el periodo de sequía más intenso que hemos tenido en los últimos 70 años. Y en 2013 el clima nos compensó porque pudimos tener una muy importante temporada de lluvias que puso en equilibrio muchas de las zonas que tenían vulnerabilidad. La que sigue. No quiero dejar de decirles que cada mes se puede consultar el monitor. Este es el último monitor publicado del 15 de febrero de 2021. Actualmente el 40% del país tiene algún grado de afectación. Y ya no lo escuchamos como antes en las noticias porque como que se volvió un tema normal ya de hablar de sequía. Anterior era un tema mucho más importante de difundir, y ahí vemos donde tenemos excepcionales, principalmente en la parte fronteriza, y también tenemos otra gran parte del territorio que en este momento no tiene ningún problema, debido a que la parte de los frentes fríos arrojó una gran cantidad de agua y hizo que toda esa región estuviera en condiciones normales. La que sigue, por favor. Bueno, todas estas situaciones hacen que el cambio climático hace que los fenómenos sean más intensos y que los periodos sean más inciertos, que exista más incertidumbre de dónde vamos a poder tener fuentes de abastecimiento y de cómo vamos a proteger los centros de población. Por eso necesitamos asegurarnos de que exista agua suficiente para el abasto de todos los usos y poder prevenir y mitigar mucho mejor los riesgos hidrometeorológicos. Esto quiere decir buscar mecanismos alternos de abastecimiento en muchas partes y trabajar muy fuerte trabajar mucho más fuerte en cómo visualizar, enfrentar lo que viene en los próximos años. La que sigue, por favor. Miren, muchos dicen que la crisis del agua se puede evitar con una gestión eficiente que represente la vocación hídrica de cada cuenca. Yo creo que sí. Yo creo que puede ayudar. Yo creo que, sin embargo, el tema es mucho más complejo. Y el tema tiene que ver no solo con la gestión eficiente, la vocación hídrica, sino temas fundamentales como determinar los componentes integrales de cómo evitar la crisis del agua. La que sigue. Políticas públicas hídricas son decisiones de gobierno, son leyes, son decisiones internacionales, son mecanismos de control que seguramente se pueden modificar de tal manera para ser mejor. La infraestructura hidráulica. Esto quiere decir que los gobiernos municipales, estatales y federales deberían de estar más preocupados en la infraestructura hidráulica. Yo creo que todas las obras son importantes, pero aquí siempre tengo una gran posibilidad de decirles que la infraestructura hidráulica no se construye una vez y ya. La infraestructura hidráulica en el plan a largo plazo de la gestión de la propia infraestructura debe tener a la mano un plan de mantenimiento que la renueve cada 20 años. Tenemos muchas poblaciones en las mismas municipalidades donde metimos alguna vez el drenaje o construimos algún colector importante o la red de agua, y lo que hacemos
hacemos es mantenimiento cuando falla una pieza o cuando falla un tubo, pero la infraestructura hidráulica requiere una inversión de sustitución total en los próximos años, porque no es para siempre, no es de una sola vez. La que sigue, por favor. Miren, las políticas públicas, para que la gestión sea integral, debe tener las siguientes características. La integralidad, relacionarse con todos los aspectos sociales, económicos, medioambientales, y no solo con el sector agua. Hay que entender que el agua es mecanismo de posibilidad de generación de riqueza para la parte comercial e industrial, y hay que generar ese mecanismo que pueda generar a su vez los empleos para tener un equilibrio importante en cada región del país. Debe tener una parte de inclusión importante que debe de ser unilateral, debe haber la participación de todos los sectores, pero también sin caer en fanatismos y en cosas que se oyen muy bien en la parte romántica, pero a la hora de su aplicación son imposibles. Y lo hablo que el tema del agua es un tema romántico para muchos que aprovechan para envolverse en la bandera de buscar causas que sustentablemente se oyen muy bien, pero realmente a veces son muy complicadas de utilizar. Y la prioridad del agua es generar la posibilidad del consumo humano. La transversalidad, el cumplimiento de múltiples actores en la administración pública y en la sociedad para que esto se trabaje. La coordinación, muy intersecretarial, muy intertema, y la corresponsabilidad de todos los niveles de gobierno para efecto de que la sociedad esté representada en cada una de sus partes. Y la sustentabilidad debe ser estratégica, crítica y atacando el problema de fondo. Y esto es muy importante, porque la política hídrica debe ser adaptada a la necesidad real de lo que vivimos, y eso debe modificarse. Es la que sigue, por favor. Miren, la infraestructura hidráulica cada vez va aparejada de la utilización de mejores tecnologías en su diseño y operación. Es un mecanismo idóneo para generar posibilidad de desarrollo en las regiones. Y yo creo en las nuevas tecnologías para diseño y operación. Se ha buscado por muchos años que los proyectos de agua sean en su construcción financieramente sostenibles, y muchas regiones del país sería imposible construirles una infraestructura hidráulica con proyectos financieramente sostenibles, por lo que el factor social también debe de ser un tema eminentemente de desarrollo regional a través de mecanismos de la participación ciudadana, en donde la propia sostenibilidad financiera se la dé la misma comunidad para el beneficio de bastantes actividades, que si lo volvemos un proyecto contra un rendimiento financiero sería imposible, pero si lo vemos como un proyecto que genere desarrollo regional, se puede analizar. La que sigue, por favor. Yo creo que cada vez hay que innovar, cada vez hay que ser más eficientes, porque de algún lugar hay que sacar esta agua extra que requerimos en los próximos años. Y ser muy conscientes de que no en la mente de todos el agua es prioridad. Y eso, un solo día al año, no lo logra, no lo ha logrado en muchos paneles internacionales,
y es tarea de todos nosotros hacerlo en el ámbito de nuestra competencia y nuestra vida diaria. La que sigue. Bueno, ustedes saben que existen esquemas de inversión pública-privada que ahora hacen que sustituya la parte privada a la parte pública en la inversión y pueda lograr construir infraestructura. Hay algunos lugares que están a favor, hay algunos que están en contra, pero son mecanismos de cómo construir infraestructura. Cada quien tiene su propia idea de estos mecanismos públicos-privados. Ojo, un mecanismo público-privado no es privatizar el agua, sino el esquema de construcción de la infraestructura para efecto de hacerlo en menos tiempo y que el gobierno pueda cumplir con una obligación de dotar agua para diferentes servicios, que de lo contrario con el presupuesto normal sería imposible. Pero muchos de estos proyectos traen aparejado una falsa posibilidad de manejar conceptos a veces incompletos que hacen pensar que lo que se está privatizando es el líquido. La que sigue. Gastar en elementos de resiliencia y adaptación es muy caro. Se requiere dotar de radares, de boyas meteorológicas para los mares, de una gran infraestructura que nos permita poder salvaguardar lo más importante que tenemos, es la vida, y tener también elementos de resiliencia y adaptación. La que sigue. La visión a largo plazo. Los gobiernos municipales tienen una duración de 3 años, ya con reelección. Los estados, como el caso de ustedes, tienen un periodo muy corto y van a tener ahora uno completo, pero la visión debe ser más allá de un periodo gubernamental, porque la visión del agua no debe de modificar el patrón, debe ser una visión limpia, técnica, que permita que se adapte a cualquier posibilidad de cualquier partido que esté en el gobierno. Le seguimos. La siguiente, por favor. Y esto les digo, la rehabilitación y la modernización, hacemos una sola vez las cosas y pensamos que van a servir para siempre. En el propio falta de rehabilitación y modernización tenemos una gran pérdida. Cuando tenemos fugas en nuestros sistemas de agua, se dice que la fuga principal está entre la red municipal y la conexión a los domicilios, y es la parte que menos checamos, la parte que menos modernizamos. La que sigue. La siguiente lámina, por favor. Y el ciclo virtuoso es, en muchos países termina con el uso, porque no hay drenaje. En muchas comunidades termina con el uso y no con el drenaje, porque no hay drenaje, porque no hay tratamiento y porque se vierte así a los ríos. Sin embargo, en las regiones que cuentan con todos los elementos de ese ciclo virtuoso, del número 1 al número 8, que se puede ver ahí, el ciclo es un ciclo muy importante porque permite el reuso y permite generar una gran cantidad de agua que se puede utilizar para distintos usos. ¿Qué nos permite el ciclo virtuoso? Liberar caudales de agua de primer uso, quiere decir de agua potable, para utilizar agua tratada en otros procesos que lo puedan utilizar, quitar presiones a las fuentes, generar ingresos adicionales por la venta de agua tratada, facilitando la operación y mantenimiento de las mismas plantas, aprovechar el agua que de otra forma no se utilizaba para otra cosa. Y creo que cada vez más vamos a tener que copiarle a muchos países que han utilizado el agua de segundo uso para muchas actividades que así lo permiten y poder usar el agua de primer uso para las
para las actividades necesariamente que requieren el agua de primer uso. La que sigue, por favor. La que sigue. La vocación hídrica de la cuenca. Este es un tema muy importante de platicar con ustedes muy rápido. Las cuencas hacen y producen lo que la vocación hídrica tiene, ¿sí o no? O gestionamos el agua a través de la producción de alimentos, ya sea frutas y verduras, que nos enseñaron nuestros antepasados. En algunas cuencas se han dado cuenta que hay que transitar a nuevas formas de un desarrollo productivo y urbano distinto. Y esto generará en todo momento la posibilidad de transitar a nuevas fuentes de utilizar la vocación propia de la cuenca. Muchas veces es una decisión de la gente que ahí vive. Mucha gente no quiere transitar a cambiar, pero la vocación hídrica de la cuenca nos permitirá, en muchas partes que así lo desean, transitar a un sustento de generación productiva mucho más importante, mucho más moderna, y también a una utilización mucho más eficiente del agua. Esta es una gran tarea pendiente que muchas veces es difícil de comunicar, porque a la gente le cuesta trabajo cambiar tantos años de lo que producía, de cómo hacía las cosas, pero es una posibilidad de dónde vamos a poder sacar el agua en los próximos años. La que sigue, por favor. Yo creo que para buscar la gestión integrada de la cuenca tenemos que evaluar cómo interactúan el suelo, la energía, la vegetación, de una manera positiva o negativa. Yo creo que en los próximos años se va a requerir una interdependencia mucho mayor. El procurar que el suelo en una cuenca y su vocación hídrica interactúen positivamente, va a tener que hacerse de una mayor manera en los próximos años. De lo contrario, va a poder poner en riesgo la propia generación de ese cultivo o de esa utilización de esa agua en esa cuenca generadora e integradora. Y el integrar estos 4 elementos es una necesidad importantísima que se realice en muchas regiones del país y del mundo. La que sigue. Miren, se ha tratado de hacer esfuerzos internacionales. En 2015 se creó un panel de alto nivel donde México fue copresidente con las Islas Mauricio, que tuvo una vigencia de 2 años para generar un documento. Y ese documento fuera un parteaguas en la forma de visualizar el problema de forma global del planeta. A partir de ese momento se han hecho múltiples esfuerzos regionales, pero no existe un esfuerzo internacional que coexista en la gran importancia de que los países tengan que entrarle a este tema. El tema del agua en el tema internacional ha sido un tema de conflicto internacional. Básicamente, los cuerpos de agua que dividen a 2 países han sido regidos y a veces han tenido que disputar sus diferencias a través de mecanismos internacionales de cómo generar el tema de sus fronteras. Pero es cambiar el chip y es cómo una política internacional puede servir en el tema de proporcionar un mecanismo
y también mecanismos de financiamiento para dar pasos pequeños, medianos, pero siempre a largo plazo, que puedan entender la gran necesidad de transitar en los próximos años a una utilización mucho más razonable del líquido. La que sigue. Y yo con esto quiero terminar. El día de hoy a lo mejor se nos quedó una cifra, se nos quedó un hecho que nos parece impresionante. A lo mejor se nos quedó la oportunidad de investigar un poco más. Yo les quiero decir a todos ustedes que el agua es un tema tan transversal como el ser abogado. Para muchos que se van a convertir en abogados son abogados. Dicen que los abogados podemos ser hasta abogados. En el tema del agua se requiere de múltiples actores, de múltiples especialidades y de múltiples actores que en la vida diaria, en el día a día, puedan hacer la diferencia. Por más que exista la mejor política pública, por más que exista por más que exista todo el presupuesto que no, para mejorar y reivindicar y poner los indicadores al mismo nivel, si no existe en cada uno de nosotros realmente cómo hacer la diferencia, que empieza también en la sociedad, este tema va a ser irreversible. Y tiene que ver en nuestra vida diaria, tiene que ver en nuestra vida productiva diaria, tiene que ver en nuestra vida social, y tiene que ver en nuestra exigencia, y tiene que ver en la legislación, y tiene que ver en muchas cosas. Seguramente ustedes han visto múltiples esfuerzos por regular y tener un documento jurídico legal que pueda garantizar, no solo como hay muchas organizaciones, el derecho al acceso humano, sino múltiples circunstancias. Lo que hay que hacer es que exista una ley novedosa y que la ley regule la realidad. Que no sea el mundo del deber ser, que regule el mundo del ser, porque en el tema del agua se requieren acciones prácticas y se requieren acciones de tiempo real, de vida real, en un lugar donde se conozcan las circunstancias. Y el tema del agua es como el cuerpo de cada uno. Cada quien nos queda mejor un corte que otro. Es un traje a la medida. Y el traje a la medida es la cuenca hidrológica. Pero con reglas claras que permitan también que tener una visualización como un todo, que somos un país o otro país, y ver los casos específicos que han hecho múltiples lugares de cómo empezar a buscar mecanismos alternativos de abastecimiento y de utilización de agua de reuso para muchos actividades. El reuso no solo es reusar el agua, el reuso es tratarla, dejar de mandar a un cuerpo receptor de agua contaminada, y poder pensar que el que va a utilizar el agua abajo pueda tener mejores condiciones para la generación. El reto es muy grande, el consumo es muy grande, todas las actividades requieren, y lo que se requiere es que, como estableció este año Naciones Unidas, cada quien valora el agua, pero cada quien en lo individual, para que luego tengamos una conciencia de la sociedad
y una conciencia de una comunidad, una conciencia de un estado, de una cuenca, de un país y una conciencia del mundo. No todos pensamos igual, no todos la valoramos igual y no todos pensamos que los problemas son serios. Ustedes viven en una región, la mayoría de ustedes, donde saben lo que es tener un clima extremo, un clima severo, donde se utiliza más agua que en regiones que tienen clima con menores grados de centígrados de sol, y también donde la agricultura ha sido un mecanismo muy importante de desarrollo de parte de la región donde ustedes viven. El agua es y con eso termino, un tema que debemos estar alerta y que debemos de hacer todos en nuestra función diaria, de nuestra vida diaria, cómo buscar los mecanismos para que en las generaciones futuras podamos seguir desarrollando regiones y teniendo agua de calidad para muchos de nuestras actividades que hacemos todos los días. Es cuanto, muchas gracias. Doctor David Korenfeld, le agradecemos por su brillante exposición. Seguro estamos que ha ampliado nuestro panorama y conocimiento sobre el recurso hídrico a nivel planetario y enfocado, por supuesto, al contexto mexicano. Antes de pasar a un breve espacio para algunas preguntas y respuestas que usted nos hará el honor de responder, quiero, por favor, hacer mención especial a personalidades que nos acompañan en este importante evento. Agradecemos la presencia del doctor Juan de Dios Pineda, vicepresidente asociado de investigación de New Mexico Institute of Mining and Technology, doctor Miguel Villaseñor Mejía, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, licenciado Hugo Rojas, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, Asociación Civil, Galdino González Covarrubias, director general de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, licenciado Alejandro Pérez Carreón, presidente de H3O, al doctor Francisco Zamora, director general de Sonoran Institute, y al licenciado Gerardo Reyes, abogado postulante en aguas nacionales. Muy bien, entonces continuando con el orden del programa, doctor David Korenfeld, hay preguntas de estudiantes, ¿sí?, que a través del chat quisieran hacerle algunas preguntas. Para ello doy lectura de las mismas. Dice, ¿qué opina de los proyectos de ley que están en el Congreso de la Unión? ¿Alguno tiene los elementos para evitar la crisis del agua en México? Y pregunta asociada, ¿qué se puede mejorar en la ley para que México pueda ser más eficiente en la administración de las aguas nacionales? Son preguntas realizadas por estudiantes. Muchas gracias, doctor. Tiene el uso de la voz. Gracias. Bueno, básicamente he tenido oportunidad de visualizar los diferentes proyectos que existen de ley. Vale la pena analizar que cada uno tiene un origen distinto. Y al tener un origen distinto, no hablo ideológicamente, hablo un origen distinto del fin que persiguen. Eso es muy importante de delimitarlo, el fin que persigue una ley. El fin que persigue una ley debe de ser de regular las cosas como están, para efecto de ahí buscar la posibilidad de mejora. ¿Y por qué digo que deben de regular las cosas como están?
que el día de hoy existe una normatividad vigente, que su tránsito a una normatividad, como establecen muchos de los proyectos, requeriría una transición de muchos años. Y la transición de muchos años requeriría una modernización del andamiaje legal, no solo en una ley, sino en los procedimientos propios que prestan las autoridades del agua. Y cada uno de los proyectos de ley persigue otro fin. Y la ley debe de buscar, desde mi muy particular punto de vista, garantizar el acceso al derecho humano del agua como uno de los mecanismos que fueron avalados por la Organización Nacional de Naciones Unidas, como un tema que va a la posibilidad de alcanzar una mejor distribución del agua sin partir de convertir en gratuidad el tema de la misma. Una cosa es tener acceso al derecho humano y una cosa es no tener los mecanismos financieros para darle sustentabilidad a la propia garantización del derecho humano. Y pues muchos son sustentables con el presupuesto público, pero la mayoría de los mejores organismos del país hacen sus modificaciones de mantenimiento, sus modificaciones de ampliación a través de la propia recuperación, a través de la tarifa del agua. Y la tarifa del agua no es solo un número caprichoso, no es cuánto queremos que cueste el agua no cuesta, es cuánto cuesta el proceso de producirla, conducirla, llevarla, recolectarla, tratarla y disponerla finalmente. Y eso tiene un costo, porque si no, buscamos que en esta nueva ley se busque regular el círculo virtuoso, pues va a quedar incompleta. Y pues los proyectos de ley, lo único es que entre ellos son incompatibles, que eso es un tema muy importante. Cada uno tiene otro mecanismo y esperemos se pueda lograr un proyecto de ley que garantice la posibilidad de desarrollo, que garantice el tema de fomentar una política hidroagrícola importante, una política de consumo humano importante y también de regular la realidad, porque será imposible pensar que de una noche a la otra se van a producir por cuenca las necesidades exclusivamente para la cuenca. Y la administración del agua es un tema muy complicado. La administración del agua es un tema que trae aparejado el llevar el inventario nacional de las aguas. Y el inventario nacional de las aguas es tener con claridad desde cuánta agua se utiliza para la generación eléctrica. Les puedo hablar en cuencas como la de Balsas, que estamos hablando que más del 90% de toda el agua titulada de la cuenca está titulada para la generación de energía. Y esa agua no se puede usar para otro uso. Anteriormente era más alto, ¿no? Se han buscado desincorporar volúmenes para generar proyectos hidroagrícolas. Pero la administración del agua es, número uno, desde mi punto particular de gusto, garantizar el abastecimiento, poder fortalecer a los organismos operadores a través de mecanismos de incremento de caudales en lugares que se permita. Segundo, la generación hidroagrícola. Y tercero, los otros usos. Cuarto, generar el flujo ecológico. No es cuánta agua tengo y la disperso de tal manera, sino también de cómo genero sustentabilidad en la propia cuenca. Y ese caudal de agua hace muy pocos años se empezó a titular y a garantizar en todo momento para que las cuencas sean autosuficientes.
Gracias, doctor. Si nos permite hacerle unas dos preguntas más. Dice, ¿considera que uno de los elementos que permite más afectación al recurso hídrico sería el modelo económico y comercial presente? Y si lo fuera, ¿cómo es que se pudiera salvaguardar efectivamente frente a entes que buscan una ganancia por encima de la sustentabilidad del recurso hídrico? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿podría señalar la diferencia entre diversos usos del agua y el derecho humano para uso personal y doméstico? Muchas gracias, doctor. Okay. El modelo económico es un tema que vale la pena dedicarle unos minutos, porque seguramente en las próximas pláticas platicarán los diferentes organismos operadores que están inventados. El modelo económico es la línea, y hay que dividirlo en dos. El que utiliza agua para prestar el servicio como organismo operador, que hace que llegue a la casa de los ciudadanos, que es eminentemente municipal, y que en la mayoría de los lugares el tema tarifario tiene un subsidio directo o indirecto, bien o mal aplicado. Hay países del mundo donde no dejan el subsidio, porque tú tienes que recuperar con integralidad lo que te cuesta prestar el servicio, porque no es lo mismo producir agua a través de la utilización del agua subterránea que utilizarla de un cuerpo superficial. No es lo mismo de tener un acueducto. Y yo les quiero decir a mis amigos, los estudiantes que están escuchando el día de hoy, que les voy a platicar un tema para que ustedes digan si es caro o barato. La fuente principal de abastecimiento del Valle de México es a través del sistema Cutzamala. El sistema Cutzamala tiene que recorrer más de 130 kilómetros de distancia para llegar al usuario intermedio, quiere decir el organismo prestador, antes de que llegue a cada una de las casas, ya sea al sistema de aguas o a la Comisión de Agua del Estado de México. Y tiene que vencer una pendiente de 1.100 metros. ¿Ok? Además de 1.100 metros y recorrer 131 kilómetros, tiene que pasar por un proceso de potabilización moderno a través de una planta. Y sin entrar en detalles de cifra barata o cara, o está bien, si tú estableces los costos directos que tiene todos esos procesos y ves cuánto vale puesta en el lugar intermedio, vas a fijarte que tiene un tema de subsidio, que al final del día está haciendo de que no se puedan hacer obras de mejora o ampliación en el tiempo con la propia utilización del agua. Igual pasa en la comunidad pequeña. Imagínense cuánto, vayan a ver su recibo de agua en su domicilio, chequen cuántos metros cúbicos utilizan al mes. Y además vean de dónde se saca y cuál es el proceso. Yo creo que en el tema de consumo humano, el modelo económico es un modelo que las autoridades hacen un subsidio indirecto. Y el tema de la ganancia del recurso hídrico hay que dividirlo de dos maneras. La ganancia del recurso hídrico es pensando de que alguien tiene un título de aprovechamiento y vende el agua embotellada o vende el agua para consumo humano a través de un mecanismo. Lo que hay que salvaguardar en todo momento es que el uso que se le esté dando, y tiene que ver con los diversos usos, que es la otra pregunta, y la voy a contestar y me voy a regresar a esta para la ganancia de recursos. En la vida real tenemos el público urbano, el uso público urbano, que es el uso que presta el organismo operador para prestar el servicio de agua a las casas, y es un
tipo de uso. El otro que tenemos es el uso de servicios, que es un uso que se da para ciertas zonas también, que son clubes deportivos, que son canchas de fútbol, con fines o sin fines de lucros, pero tiene que estar registrado el uso para eso. Y tenemos un tercer uso que es el uso industrial. El uso industrial es muchísimo más caro que el uso público urbano de origen, lo que pagas de derecho. Y luego tenemos el pecuario, el acuícola, y cada uno tiene, y el agrícola sobre todo. El agrícola tiene un costo menor de pago por la utilización del recurso que el público urbano y que el industrial. Hay que garantizar que todos los que tienen diversos usos y están teniendo una ganancia en el uso hídrico estén configurados dentro del uso que les toca, porque también tenemos casos seguramente que por falta de inspección alguien está utilizando un uso agrícola que es muy subsidiado en su mayoría para generación de ganancia, de ganancia con el recurso hídrico. Y también tenemos ganancia de recurso hídrico a través de un proceso indirecto, que es el agua que yo necesito usar para mi proceso industrial, que tengo una ganancia en el producto, pero no tengo una ganancia en el agua. Quiero que me entiendan, sino como un proceso completo para la generación de un bien o un servicio. ¿Qué quiero cerrar? Ojo, no puede haber ganancia real en el tema de la prestación, más allá de buscar tu costo y tus mantenimientos y tus modificaciones futuras. Y en los demás, pues tiene que haber una regulación precisa de qué permite cada cosa y buscar que cada quien está ajustado dentro del uso que está su actividad. De lo contrario, sí hay una desproporcionalidad en el costo de lo que pagas por el agua y lo que tú tienes de beneficio en el lucro por venderla. Muchas gracias por sus respuestas, doctor David Korenfeld. Por favor, maestra Lourdes, si podemos poner, por favor, la constancia del doctor David. Doctor David Korenfeld, nos restaría únicamente agradecerle por su valiosa y brillante participación. Queremos hacerle extensiva esta constancia por parte de nuestra Facultad de Derecho, que a la letra dice: Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Mexicali, Cuerpo Académico de Investigaciones de Derecho Administrativo, CA 303. Otorga la presente constancia a Dr. David Korenfeld Federman por haber impartido la conferencia Primer Encuentro Internacional por el Día Mundial del Agua 2021-2-2022-1, dirigida a los alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Mexicali, llevada a cabo de manera virtual por medio de la plataforma Blackboard Collaborate, el día 22 de marzo de 2021. Por la justicia, lucha incesante de nuestro espíritu, Mexicali, Baja California, a 25 de marzo de 2021. Firma nuestra directora de la Facultad de Derecho, maestra Anadit Canales Murillo, y nuestro subdirector, el maestro Roberto Villa González. Muchas gracias, doctor David Korenfeld, siempre bienvenido a nuestra Facultad de Derecho y esperamos contar pronto con su presencia para que, si nos hace el favor de extender nuestro conocimiento en materia hídrica. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Que tengan muy buen día. Muy buen día, muchas gracias. Igualmente, para todo nuestro auditorio virtual, a los integrantes del Presidium, autoridades que nos acompañaron, muchas gracias por su presencia y recordarles a todos que el día de hoy a las 5 de la tarde tenemos nuestra actividad, panel de discusión, la Ley de Aguas Nacionales y los proyectos de nueva ley, ¿hacia dónde vamos? Esperamos contar con su presencia. Muchas gracias y que tengan excelente día.